Es un placer para mí estar conectado nuevamente contigo para compartirle otra enseñanza de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a pedirle al Señor que nos ilumine por medio del Espíritu Santo para entender el tutorial del día titulado El estudio de la Biblia en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver con qué se compara el estudio de la Santa Palabra de Dios. Y la base bíblica está en Ezequiel 3, versículos 1 al 3, que dice así: Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Es importante que rescatemos algunos vocablos o algunas palabras importantes del texto. Por ejemplo, en el versículo 1 dice el texto, hijo de hombre, come lo que hayas. Es decir, el profeta de Dios debía comer lo que se le dio. En el versículo 2 agrega que aquello que se le dio para comer se le llama en la parte final un rollo, porque dice allí, y me hizo comer aquel rollo. En otras palabras, se le da al profeta a comer un rollo y obviamente el texto 3 dice que el propósito por el cual debía de comer el rollo era para alimentar su vientre y llenar sus entrañas. Todo este lenguaje es figurado, es espiritual, porque al final el texto 3 dice, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Porque en realidad lo que Dios está haciendo es comparando el estudio de la santa palabra de Dios con el alimento espiritual que debe ser rico y dulce para nosotros como la miel. ¿Me estoy explicando, sí o no? La palabra de Dios debe ser un alimento espiritual que nos fortalezca y nos llena del poder de Cristo Jesús. Con eso en mente, vamos a avanzar al paso número 2, donde queremos ver con cuánta frecuencia debemos de alimentar nuestro espíritu. Y la base bíblica está en Deuteronomio 17 y el texto 19 que dice así: y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Quiero invitarle a que busquemos la respuesta a la pregunta en el primer renglón del versículo, porque dice allí, y lo tendrá consigo, hablando de la palabra de Dios, y leerá en él todos los días de su vida. Eso significa que nosotros debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, con el pan espiritual de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame avanzar ahora con el paso número 3. Donde queremos ver cuál es uno de los cuidados que debemos de tener a la hora de estudiar la Biblia. Y la base bíblica está en 1 Corintios 2, versículo 14, que dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es importante rescatar que uno de los cuidados que debemos tener a la hora de estudiar la palabra de Dios aparece al final del versículo, porque dice allí, hablando del hombre natural o el hombre inconverso,
que esa persona en esas condiciones no las puede entender, porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Y eso es muy importante captarlo. La palabra de Dios no se puede leer al igual que cualquier otro libro secular, porque hay que discernirlo espiritualmente. Con eso en mente, vamos a avanzar ahora al paso número 4, donde queremos ver quién es el personaje central de todas las Sagradas Escrituras. Y la base bíblica está en Juan 5:39, que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En primer lugar, debo mencionar que el personaje que estaba hablando en ese texto es el Señor Jesucristo. Y Él nos dice en la parte final del texto que todas las Escrituras están allí porque dan testimonio de Él. En otras palabras, que el personaje central de toda la Sagrada Escritura es el Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Sigamos pues ahora con el paso número 5, donde queremos ver qué método utilizaba el Señor Jesucristo cuando estudiaba las Escrituras. Y la base bíblica está en Lucas 24, versículos 26 y 27, que dicen así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Miremos en primera instancia el texto 26, porque menciona allí: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Quiero que notemos que está hablando específicamente de los padecimientos o los sufrimientos de Cristo, del Mesías. Obviamente en la Biblia hay muchos otros temas que tienen que ver con Cristo. Por ejemplo, la creación de Cristo. Además de eso, la intercesión de Cristo. También podríamos hablar de la encarnación de Cristo y muchos otros temas más que tienen que ver con Cristo. Sin embargo, en este caso en particular, el tema que se escogió es el padecimiento o los padecimientos o sufrimientos de Cristo. Y una vez que Cristo escogió ese tema, el texto 27 agrega: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían con respecto a los padecimientos de Cristo. Porque un método que utilizaba el Señor Jesús para estudiar la palabra de Dios era escoger un tema a la vez y escudriñarlo en todas las Escrituras. Eso es muy importante practicarlo. Con eso en mente, vamos a avanzar ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuál es la diferencia entre leer la Biblia y escudriñar las Escrituras. Y la base bíblica está en Isaías 28, versículos 9 y 10, que dicen así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La diferencia primordial entre leer la Biblia y escudriñar las Escrituras radica en el hecho de que cuando nos dedicamos a escudriñar, tenemos que comparar
textos del Antiguo Testamento con textos del Nuevo Testamento. Debemos de leer un mandamiento y compararlo con otro mandamiento, un mandato con otro, un renglón con otro, leer una línea por aquí y otra línea por allá, leer un poquito por aquí y un poquito por allá, y entonces armando ese precioso rompecabezas, investigando y profundizando, es la manera como nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Eso es muy diferente a simplemente empezar la lectura en el versículo 1 y continuar hasta el final del capítulo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo el paso número 6 claro, estamos listos para avanzar con el paso número 7, donde queremos ver por qué es fundamental usar correctamente las Sagradas Escrituras. Y la base bíblica está en 2 Timoteo 2 y el versículo 15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La parte final del texto nos habla de la importancia de usar bien la palabra de verdad, porque no es suficiente conocer la verdad, sino que hay que aprender a saber usar correctamente, usar bien la palabra de verdad, de manera que cuando seamos juzgados, Dios nos pueda sentenciar como obreros aprobados, porque al inicio del texto dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Es decir, nosotros somos los obreros de Dios en esta tierra, los siervos de Dios en este planeta, y tenemos que procurar aprender a usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, para que seamos sentenciados como obreros calificados y aprobados delante del Señor. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Entonces, vamos a continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es una de las consecuencias de sacar textos fuera de su contexto. Y la base bíblica está en 2 de Pedro 3, versículos 15 al 16. Dicen así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Antes de ubicar en el texto la parte que tiene la respuesta a la pregunta, quiero mencionar que en el versículo 15 está claramente sustentado que el tema es los escritos del apóstol San Pablo, porque dice allí: como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito. ¿Lo viste claramente? Muy bien. Luego, en el texto 16, esos escritos del apóstol Pablo son llamados también epístolas. Y el texto 16 menciona que dentro de sus epístolas hay algunas cosas que son difíciles de entender. Y los indoctos e inconstantes lo tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En otras palabras, una de las consecuencias de sacar los textos fuera de su contexto, porque no los entendemos correctamente y porque son complicados o difíciles, es que estamos inventando pretextos que nos llevarán a la perdición.
Muy importante ese detalle. Y teniendo eso claro, quiero entonces continuar ahora con el paso número 9, donde queremos ver en qué me beneficia escudriñar y memorizar las Sagradas Escrituras. Y la base bíblica está en Salmo 119, versículos 9 y 11, que dicen así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miremos en primer lugar que el texto 9 inicia diciendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? En otras palabras, ¿cómo un joven y aún una persona adulta puede andar en los caminos de Dios de una forma limpia y santa? Y la respuesta aparece al final del texto 9, donde dice: con guardar tu palabra. Sin embargo, al conectar esa frase con el versículo 11, vemos que el lugar apropiado para guardar la palabra de Dios es el corazón, que se refiere en este caso a la mente, porque dice allí: en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, en mi mente he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Porque uno de los beneficios que obtenemos al escudriñar y memorizar la palabra de Dios en nuestro corazón o en nuestra mente es que el Espíritu Santo nos capacita y nos da el poder para vivir una vida limpia, una vida en santidad, para no pecar contra Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que llegamos ahora al paso final, que es el número 10, donde queremos ver por qué deberíamos de valorar y atesorar la palabra de Dios. Y la base bíblica está en Isaías 40, versículos 6 y 8, que dicen así: Voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En primer lugar, quiero que miremos que en el texto 6 se compara al ser humano con la hierba, porque dice allí que toda carne, o sea, todo ser humano que es de carne y hueso, se compara con la hierba. Y luego sigue diciendo que todos los logros, objetivos, éxitos y la gloria del ser humano se compara con la flor del campo, porque el texto dice: y toda su gloria como flor del campo. Así que repito rápidamente, porque esto es muy importante. Al ser humano que es de carne se le compara con la hierba, y a los éxitos o a la gloria del ser humano se le compara con la flor del campo. En ese contexto, ahora estamos listos para ver el versículo 8, donde dice: sécase la hierba, que se refiere al ser humano, porque ya vimos que la carne o el ser humano se compara con la hierba. Por lo tanto, sécase el ser humano o sécase la hierba, marchítase la flor, que está refiriéndose a la gloria, a los éxitos del ser humano, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la razón por la cual deberíamos de valorar y atesorar la palabra de nuestro Dios, porque la carne o el ser humano se seca como la hierba, la gloria y los éxitos humanos se marchita como la flor, pero la palabra de nuestro Dios es eterna porque permanece para siempre. Bendito sea la palabra de nuestro Dios. Con eso dicho, estamos listos para hacer un breve repaso de los 10 pasos que hemos analizado. Y lo primero que mencionamos es
que la palabra de Dios se compara con un rico alimento espiritual y que nosotros deberíamos de estudiar la palabra de Dios todos los días. Inclusive, al estudiar la palabra de Dios, deberíamos tener el cuidado de discernirla espiritualmente. Y obviamente, al escudriñar la palabra de Dios, hay que tomar en cuenta que el personaje central de toda la Escritura es el Señor Jesucristo. Y un método que utilizaba Cristo cuando estudiaba la palabra de Dios era escoger un solo tema a la vez y hacer una investigación o escudriñar ese tema a lo largo y ancho de la palabra de Dios. Vimos también que la diferencia entre leer y escudriñar las Escrituras es que al leer uno inicia en el versículo 1 y continúa de una forma corrida hasta el final del capítulo. Pero al escudriñar hay que investigar y profundizar un renglón sobre otro renglón, una línea sobre otra línea, un poquito aquí, otro poquito allá, un mandato aquí, otro mandato allá, un poquito en el Antiguo Testamento y otro poco en el Nuevo Testamento, para armar así un precioso rompecabezas con la verdad bíblica para la gloria de nuestro Dios. Otro punto importante que estudiamos fue que tenemos que aprender a utilizar correctamente la palabra de Dios para que seamos sentenciados como obreros aprobados delante de nuestro Señor. Vimos también que una de las consecuencias de sacar textos fuera de su contexto es que inventamos pretextos que nos llevarán a la perdición. Además de eso, mencionamos que al escudriñar la palabra de Dios y memorizarla en nuestro corazón y en nuestra mente, el Espíritu Santo nos da el poder y la capacidad para vivir una vida en victoria sobre el pecado, una vida limpia y en santidad. Y lo último que analizamos fue que la razón por la cual debemos de atesorar y valorar la palabra de Dios es porque la carne o el ser humano se seca como la hierba y la gloria del ser humano se marchita como la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y antes de finalizar, quiero aprovechar la oportunidad para animarle a seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios. De hecho, me gustaría instarle a que lo haga todos los días de su vida, porque la Biblia enseña que la palabra de Dios nos llena de sabiduría y también nos santifica. Y mientras tú sigues creciendo en el conocimiento de la palabra, este servidor continuará preparando otros videotutoriales para regresar pronto. Así que Dios les siga bendiciendo y manténgase conectado.